Muy buenas y bienvenidos a otro capítulo de Salitre en Vena. En el podcast de hoy vamos a hablar un poquito sobre el deporte de moda que hay ahora mismo, el wing, y un poco las dudas que surgen al principio, sobre todo a la gente que no está tan metida en este mundillo y que le apetece probar este deporte. A grandes rasgos, el wing se puede practicar sobre cualquier tipo de tabla, sea de paddle surf, tanto pegados al agua como con un hidrofoil. Se puede practicar con un patín, ya os digo, es un deporte que la verdad que tiene una polivalencia que está siendo cada año más grande, ¿no? En sí, el wingfoil es como una fusión, ¿no?, del kitesurf y el wing, y para mi gusto se ha quedado con lo mejor de cada deporte, ¿no? Con la sencillez que tiene el kite respecto al windsurf y un poco la sensación del windsurf, ¿no?, de poder jugar bastante más directamente con la vela. Además, la moda está en el foil, entonces el variante de estar volando, la verdad que da un abanico de posibilidades en saltos, en olas, en todo, ¿no? Creo que de ahí está siendo mucho la popularidad de este deporte. Al final, básicamente, llevamos un ala. Este ala es hinchable y tiene una costilla con unas asas, o en algunas marcas tenemos botavara, la cual pues nos sirve para angular la cometa, el ala, y direccionar todo, ¿no? En las alas hay una infinidad de medidas. Ya las marcas están invirtiendo mucho, como he dicho. Al principio teníamos solo 4 y 5 metros, pero ya podemos encontrar alas que van desde los 2 hasta los 7 metros, incluso alternando en medio metro cada medio metro. Al final, si nos queremos iniciar, lo mejor es que una escuela de la zona nos recomiende qué tipo de ala sería la adecuada para nosotros. Yo soy de Alicante, de Santa Pola, y aquí los vientos son suaves, entonces la mayoría de los días utilizamos alas de 5 o 6 metros para poder navegar los vientos que hay. Al final esto os cubre un rango de un viento desde 12 nudos hasta 20 sin ningún problema. Otro de los grandes beneficios que tiene este deporte es la seguridad. Al final, si en el windsurf o en el kitesurf tengo una subida muy brusca de viento, puedo tener un susto porque, bueno, que no es lo que pasa, pero me vaya arrastrando, o en windsurf que sea incapaz de levantar la vela. Lo mejor del wing es que el ala es muy ligera y entonces en una situación así de un poco más problemática podría volver a la orilla cogiendo el mínimo viento con el ala, ¿no? Entonces, en ese sentido también, como os digo, se ha quedado lo mejor de cada deporte. Otra gran duda que hay es si este deporte es físico. En la mayoría de fotos vemos a todos los practicantes yendo sin ningún tipo de enganche al cuerpo, más que el lis de seguridad que se lleva en la muñeca por si se nos va volando el ala, ¿no? Al final, pensad que muchas marcas ya están desarrollando alas que son muy aerodinámicas y que consiguen darle una forma redondita en la parte de arriba, la cual hace que tengan una sustentación muy, muy buena. Esto lo que consigue es que el viento es la que se encarga de mantener el ala en el aire y no nosotros. Por lo que, como os digo, aunque se vea que la gente va con los brazos en alto y que puede llegar a parecer un deporte físico, realmente es el viento el que se ocupa de mantener nuestra ala volando. Entonces, donde nos desgastamos mucho más es en la gestión de tracción, que básicamente es el cuánto tiramos del ala y cuánto viento cogemos, lo cual pues al principio, si no lo controlamos bien, que es lo que suele pasar, pues tenemos un poco más de desgaste en la zona de los dorsales, el centro de la espalda e incluso lumbares. Entonces, pues bueno, esto conforme vamos aprendiendo y ya le vamos cogiendo un poco el feeling, sí que se relaja muchísimo y ya os digo, podéis estar una hora navegando sin ningún tipo de problema. Algunas marcas sí que han introducido en la botavara o en la misma costilla central algún sistema de enganche que es muy parecido al kitesurf y al wing, que hace que podamos engancharnos como si fuese un arnés para aliviar un poquito esa tensión, ¿no? Yo en mi caso particular no lo utilizo porque, como os digo, no me parece un deporte excesivamente físico. Sí que me gustaría probarlo, pero ya, como os digo, no lo veo 100% necesario
E incluso en los inicios, para mi gusto, lo vería incluso peligroso, ya que si nos caemos contra el ala, pues además de poder romperla, podría caer sobre nosotros y tener un momento tal vez de tensión en el que estemos nosotros bajo la vela y enganchados al arnés, ¿no? Entonces ya os digo, es algo que está existiendo, pero que tampoco es muy importante a la hora de practicarlo. En cuanto al viento que necesitamos para volar el ala, a partir de unos 8 o 9 nudos ya el ala se sostiene en el aire y podemos empezar a practicar sobre un patín o sobre una tabla de paddle surf pegada al agua. Esos vientos, para poder hacerlo volar con hidrofoil, hay que ser muy bueno, muy técnico. Entonces, bueno, para una práctica con hidrofoil yo recomendaría eso, que a partir de 12 nudos un wing ya puede empezar a volar y a tener un poquito más la sensación real que se puede llegar a tener de este deporte. Como he comentado en podcasts anteriores, no es un deporte en el que necesitemos conocimientos previos de navegación o de otros deportes. Este puede ser vuestro primer deporte. Es un deporte que es muy sencillo, es muy accesible y el material que hay ya comienza a estar súper adaptado a la iniciación. Hace un año o dos sí que es verdad que todo el material que había en el mercado era para practicantes de kitesurf o de windsurf, ya que pues eran tablas y cometas un poco específicas de más, las cuales pues dificultaba mucho la entrada al deporte. Tenías que dominar muy bien alguno de los deportes para poder llegar a disfrutarlo. Si no, pues la verdad es que estarías bastante tiempo practicando hasta conseguir volar y disfrutar. Pero ahora mismo tenemos tablas de paddle surf que han adaptado su forma, sus aletas de debajo, incluso tablas hinchables que ya vienen con el cajetín para poder incluir el hidrofoil. Entonces se ha vuelto un deporte muy accesible, en el cual con un par de días de práctica con un monitor ya podemos tener las sensaciones de estar navegando con este ala y una tabla de paddle surf sin ningún problema. En cuanto a las tablas, hay un mundo también que se está creando en ellas, ya que comenzaron a ser tablas de paddle surf bastante pequeñitas y con muchos litros. Para iniciación yo recomendaría tener tablas que superen los 150 litros para no estar demasiado focalizados en el equilibrio. La evolución está siendo tan grande que el mercado se está llenando de un montón de opciones de tablas y las cuales hacen muy sencillo la introducción al deporte. Una vez ya nos dominamos un poquito, las tablas más comunes que utilizamos rondan los 100 litros. Dependiendo de vuestro peso corporal bajaréis un poquito los litros o estaréis un poco por encima. Pero suelen ser un poco las tablas, digamos, de tamaño medio que se suelen utilizar en practicantes que ya empiezan a moverse un poquito sin ningún problema. Cuando ya somos algo más avanzados y buscamos sensaciones un poco más potentes, tal vez poder hacer giros un poco más cerrados, surfear, iniciarnos en downwinds, pues ya buscamos tal vez tablas que tengan opción a bootstraps e incluso que tengan configuraciones de litros muy pequeñas. Normalmente cuando ya tenemos un nivel avanzado, las tablas que utilizamos rondan los 70-80 litros más o menos. Yo ahora mismo peso 88 kilos más o menos y llevo una 80 litros, la cual me va genial, ya que puedo ponerme de rodillas tranquilamente y ponerme de pie. En cuanto a hidrofoils, encontramos otro mundo, pero sin duda la iniciación os recomendaría que fuese un mástil muy corto, de 60 centímetros más o menos, y un hidrofoil que tenga una superficie muy grande, a la frontal de 2000-2500, la cual cuando comencemos a volar el foil no genere velocidad de más y pueda mantenerme volando en el aire. Al final pensad que si tengo menos superficie de ala en el foil, esto hará que una vez empezado a volar genere más velocidad y eso nos dé un poquito de miedo, al igual que necesitaré más viento para empezar a volar, por lo que, como os digo, en una etapa inicial os recomendaría que el foil esté en torno a los 2000-2500 de superficie del ala frontal para que sea una iniciación cómoda y agradable. La mejor compra que podríais hacer sin duda es un hidrofoil que puedas ir sustituyendo sus piezas. Al final la configuración de todas sus piezas, poder ir cambiando una a una,
hace que un foil nos dure para el tiempo que queramos, ¿no? Ahora mismo hay muchas marcas que desde la parte de arriba, que es la que engancha la tabla, hasta el mismo mástil, fuselaje, ala frontal y ala trasera, puedes cambiarla sin ningún problema, siendo todas de, digamos, la misma marca, ¿no? Y configuración. Esto hace que, por ejemplo, tengáis un ala frontal de 2000 para viento flojo o la iniciación, y luego más avanzado comprar un ala un poco más pequeña para poder correr más y tal. Entonces, dentro de un mismo foil podéis tener configuraciones o para diferentes vientos o en vuestra vida de navegación ir moldeándolo para no tener que ir invirtiendo cada vez en un foil nuevo y gastar un dineral en él. Ya por último, el complemento 100% necesario es el leash, el cual siempre tenemos que llevar puesto, ya que pensad que el arrastre que yo tengo con el wing, es decir, si yo me caigo al agua, es nulo. El ala está muy cerca del agua, entonces yo no puedo ir arrastrando con ella para coger la tabla. Y la tabla, si tiene hidrofoil, genera muy rápido la velocidad y se va con las olas. Entonces el leash es un complemento obligatorio para la práctica, ya que pues podéis llevaros un susto, a mí me ha pasado, de que la tabla se me vaya navegando sola. Entonces, como os digo, es un complemento que al ser obligatorio os recomiendo que sea muy cómodo. Al final, las dos opciones que suelen haber son los leash coilet, que son los de la colita de cerdo, los cuales podemos llevar a la rodilla, si es una opción cómoda para vosotros, o la mejor opción sin duda, que es la que utilizo yo, es el leash de cintura, el cual con un leash coilet podéis llevar atada la tabla sin que os moleste ni llevéis arrastrándolo por el agua. Como os digo, esta es la mejor opción, sin ninguna duda, ya que el llevar un leash arrastrando por el agua en el wing, al llevar una velocidad muy alta, va golpeando y se vuelve un poco incómodo, la verdad. Así que bueno, sin más, espero que aquí se os hayan resuelto algunas de las dudas que solemos tener al principio respecto a las alas, la tabla y un poco el hidrofoil, y que bueno, no hagáis ninguna torpeza comprando material, ya que es un mercado muy nuevo y que está teniendo una evolución demasiado rápida y que muchas marcas pues están viniendo de China y la verdad que no traen cosas demasiado buenas. Así que bueno, sin más, muchísimas gracias y nos escuchamos en el próximo podcast. Un saludo.